8:40, Julio Alberto Martínez. Señores, dice en un capítulo de su obra El Príncipe, Nicolás Maquiavelo, que un príncipe no debe observar la fe jurada cuando semejante observancia vaya en contra de sus intereses o cuando hayan desaparecido las razones que le hicieron prometer con lo que se comprometió. Y lo digo esto porque de repente cuando nosotros veíamos a Donald Trump haciendo promesas de que los Estados Unidos se iba a mantener aislado del conflicto sirio y de que ellos le iban a dar la espalda a Medio Oriente y de que los Estados Unidos y que el presidente Barack Obama no tenía nada que buscar allá, que eso lo único que significa es desangrar el presupuesto, de repente vimos a un Donald Trump autorizando el lanzamiento de más de 50 misiles Tomahawk conjuntamente con Francia y con Inglaterra en contra, hacia Siria para destruir instalaciones de una base aérea siria como respuesta a este supuesto uso de armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Assad. ¿Y por qué digo supuesto uso de armas químicas? Porque hay una misión de la ONU, de expertos, que está en Siria en estos momentos buscando los lugares donde supuestamente se utilizaron estas armas químicas. Yo quiero que ustedes sepan que esta misión de expertos ha ido a 2 lugares. Al primer lugar que llegó esta misión, le impidieron prácticamente que pudiera realizar su estudio. Una multitud le impidió que pudiese realizar el estudio, y estamos hablando de que esta misión la llevó o le trazaron el camino los opositores al régimen de Bashar al-Assad. Pero luego esta misión va a un segundo lugar donde supuestamente fue que se utilizaron las armas químicas para recabar información y los elementos de prueba para determinar si se utilizaron o no, y denunciaron que hubo incluso hasta tiros, hubo hasta explosivos cerca de donde la misión estaba realizando esta observación, y lógicamente la misión tuvo que marcharse del lugar. Estamos hablando de que si hay una misión de expertos para realizar un informe veraz sobre si se utilizaron o no, si hubo o no la utilización de armas químicas en contra de civiles, esa misión no ha podido realizar todavía un informe. Sin embargo, ya Siria fue bombardeada por las potencias occidentales por el supuesto uso de armas químicas, y ellos presentan elementos de prueba que parecen ser contundentes. Sin embargo, no se ha podido determinar un informe real, veraz, sobre una investigación seria sobre este uso de armas químicas. Y esto se hace, esto senta un precedente, o viene a reproducir un precedente evidentemente con características distintas. Ustedes saben lo que dijo el ex dictador Saddam Hussein cuando lo capturaron en Irak. Van a fracasar en Irak porque no dominan el idioma, no conocen nuestra historia y no comprenden la mentalidad árabe. Palabras proféticas que luego vieron que luego de su derrocamiento han surgido todos esos grupos terroristas que han causado la muerte de civiles en capitales occidentales, que son tan frecuentadas por muchos europeos. Y desafortunadamente nosotros hemos visto cómo todos estos atentados terroristas lo hacen estos lobos solitarios que se autoproclaman defensor de una religión, defensor de dogmas religiosos, y expresan su resentimiento y su odio hacia Occidente. Nada justifica un atentado terrorista y la muerte de civiles, para nada. Eso es un hecho aborrecible, pero estamos viendo de cómo cuando se toman decisiones, yo no sé si decirlas emocionales, porque no es una decisión emocional, porque un presidente como tal, cuando hay todo un conglomerado industrial y todo lo que representa un presidente, no toma decisión de carácter emocional, sino que la decisión que toma es una decisión de Estado, porque un hombre cuando actúa en función política es una expresión de o un instrumento de los intereses que lo han mantenido en el cargo.
Pero esto también, estas palabras proféticas de Saddam Hussein también fueron confirmadas con el informe Chilcot, que se elaboró en Gran Bretaña, donde el pretexto que se utilizó para justificar esa invasión fue el supuesto uso de armas de destrucción masiva por parte del régimen de Saddam Hussein en contra de civiles, y luego resultó que todo esto era mentira. Entonces hay que ver lo que estuvo detrás de esa decisión del presidente Donald Trump, que lo motivaron a cambiar de palabra cuando parece ser que las razones que lo llevaron a prometer que Estados Unidos se iban a mantener aislado del conflicto de Siria han cambiado totalmente, y lo llevaron a autorizar ese lanzamiento de esos misiles Tomahawk. Vamos a ver cómo sigue evolucionando este conflicto. En otro orden, y brevemente, Jesse, no sé por qué tú abres esos ojos. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, a raíz de una visita que periódicamente hace una misión del Fondo Monetario para evaluar el comportamiento de la economía dominicana, dio unas declaraciones que luego fueron confirmadas por este organismo, por la misión que está evaluando el comportamiento de la economía dominicana, de que en nuestro país el crecimiento se espera que para este año sea de un 5.5%. Y a decir del mismo Banco Central, el costo de la canasta básica familiar asciende a 18.585 pesos. Estamos hablando del costo de la canasta básica familiar para el quintil más pobre de la población. Sin embargo, hay un tema que yo creo que tiene que analizar el mismo Banco Central para que arroje luz sobre esta temática, porque en República Dominicana hay 3 salarios mínimos: el salario mínimo alto, el salario mínimo medio y el salario mínimo más bajo. El salario mínimo más alto en nuestro país son 15.400 y pico de pesos. El salario mínimo medio son 10.620 pesos aproximadamente, y el salario mínimo más bajo son 9.000 y pico de pesos. Entonces, ¿cómo es posible de que si el salario mínimo más alto sean 15.450 pesos, el Banco Central diga que el costo de la canasta básica familiar son 18.000 y pico de pesos, y que en función de ese contexto nosotros estemos hablando de un incremento del poder adquisitivo de la gente, cuando el costo de la canasta básica familiar más baja supera con creces el salario mínimo más alto de nuestro país? Y nosotros hemos dicho que para que el crecimiento económico se pueda sentir, tienen que sentirse en el bolsillo de la gente, y el bolsillo de la gente se siente a través del salario. A medida que la gente pueda tener un poder adquisitivo más alto, va a poder consumir mayores bienes y servicios que produce nuestra economía. Entonces, aquí se ha publicado que hubo un informe que publicó un economista muy destacado de nuestro país, Seara Hatton, donde históricamente, planteaba el economista, hubo un estancamiento del salario mínimo real en nuestro país, y se hacía una comparación de que el salario mínimo real de la primera década del siglo XXI se había estancado o estaba en niveles muy similares al salario mínimo del año 1991. Entonces, este tema de los salarios tiene que ser analizado por el Banco Central de la República Dominicana, para que la gente no vea muy distante las palabras del gobernador o los informes que elabora el Banco Central de su realidad cotidiana. El sol de los sábados, el sol